Paco, si me permites para cerrar, porque a partir del primer minuto de hoy lunes comenzó la cuenta regresiva para el día de elecciones en el Estado de México. Y ahora sí que, si me permiten, se va a definir de qué cuero salen más correas, aunque de acuerdo a las encuestas, la que lleva la voz de mando rumbo a las elecciones es Delfina Gómez. Estaba viendo esta tabla, mi querido Paco, de encuestas de Polls MX, todas. Verumen, Campaigns and Elections México, Consulta Mitofsky, Cripeso, Demoscopía Digital, El Financiero, Electoralia, Encol, Factométrica, G360, Gobernarte, La Encuesta MX, Massive Caller, Metrics MX, México Elige, Parametría, Poder 360, Poligrama, Rubrum, todas sin excepción, dan ventaja considerable a Delfina Gómez rumbo a las elecciones de este año en el Estado de México. Ahora, yo siempre aclaro que las elecciones no se ganan con encuestas y menos en el Estado de México, en donde ya vimos cómo en el 2017 le clavaron la puñalada trapera a Delfina Gómez precisamente para imponer a Alfredo del Mazo, el hoy gobernador del estado, Paco. Vicente, fíjate, te voy a contar algo que me estaba guardando como postrecito, porque porque es cuando inician las elecciones. Es un testimonio, son varios que tengo ahí de las elecciones de 2017. Y yo sí te dije desde hace mucho, lo platicamos, que la maestra Delfina se iba a enfrentar a una mafia que desde marzo de 1942 controla el Estado de México con ese poder mafioso. Y la cuestión es que sí, en las encuestas está muy arriba y sales a la calle y la figura más conocida, más popular en este momento en el Estado de México es la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero así fue en 2017, hace 7 años, cuando Alejandra del Moral Vela controlaba el PRI. Ella era la lideresa estatal del PRI y ella orquestó el fraude con el Instituto Electoral del Estado de México. Sí, mira, ¿cómo se orquesta el fraude? No se orquestó en el momento de depositar o rellenar urnas. En algunos distritos electorales, en algunas secciones municipales, y hay que aclarar esto, ¿sí? Morena en las elecciones de 2017, que era lo que yo les decía, no lograba cubrir las 6,575-79 secciones municipales que había. No las cubría. Y en algunas, muchas son rurales, otras urbanas, otras son mixtas, pero no los cubría. Finalmente, los testimonios que yo tuve en aquella época, en algunas seccionales, municipales o distritales, en las que no había representantes de Morena, no hubo relleno de urnas, hubo urnas completas que ya estaban allí. Cuando llegaron los trabajadores del IEM que estaban de guardia, ya estaban las urnas repletas y decían votó, y votó. Así que la maestra estaba adelante en los conteos, pero ya había secciones municipales y secciones distritales en las que no había representantes de Morena. Y allí metieron, te digo, no hubo relleno de urnas, no hubo, ¿cómo se llama? Carrusel, no hubo la forma normal de hacer o perpetrar un fraude. No, ya estaba completo. Ya sabían en qué secciones municipales no había representantes de Morena. Así que ahí había urnas ya contadas, repletas, con el sello de votó y votó. Las llevaron por las noches a personajes cercanos al gobierno, de Erubiel Ávila Villegas, personajes que ya sabían quiénes eran, y yo por eso les digo, siempre es muy importante vigilar la función de Francisco Javier López Corral, que desde 2004 controla la Secretaría Ejecutiva del IEM. No se llamaba así en 2004, pero para eso lo llevaron Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, que estaban en esa época entre 10 y 15 puntos porcentuales abajo. Ya Peña Nieto se encaminaba para ser el candidato
a la gubernatura por el PRI, y estaban 10, 15 puntos abajo. Yo he platicado cómo se orquestó una guerra sucia con la contratación de Miguel Ángel Osorio Chong, que era candidato en Hidalgo, y de Jesús Murillo Caram, y ellos orquestan una guerra sucia contra el candidato del PAN, Rubén Mendoza Ayala, y yo lo he dicho y porque lo sostengo y porque lo escribí y lo publiqué. Lo iban a involucrar en delitos de pederastia, en el asesinato de Abraham Talavera, que es uno de los políticos más sobresalientes que ha tenido el Estado de México, más incluso que Carlos Jan González, y que fue jefe de la policía política. Entonces, en esa época ellos dijeron, pues tenemos que controlar la Secretaría Ejecutiva, que no se llamaba así, pero la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, y los fraudes. Entonces tú ya decías, pues no hay relleno de urnas, no, porque las urnas ya estaban llenas cuando iban a los seccionales, que no podía cubrir ¿cómo se llama? La totalidad de los distritos de municipales, ¿sí? Los seccionales del IEM. Ahí se perpetra el fraude, mira, y este tipo ha coordinado o ha controlado las elecciones de Peña Nieto en 2005, de Rubiel en 2011, de Del Mazo en 2017, y es el mismo que está ahí. Es histórico. Por eso es peleada la Secretaría Ejecutiva, por eso en el INE había esa pelea o ese roce con Edmundo Jacobo Molina, porque ellos controlan el aparato electoral. Y bueno, pero tampoco es eso nada más, ¿eh? Francisco López Corral, que llegó, te digo, como director del Servicio Electoral y luego secretario ejecutivo general del IEM, tiene ese papel de controlar, de conocer cada una de las más de 6,000 secciones municipales electorales, sabe a dónde no hay representantes de un partido, sabe a dónde se puede meter una urna, no que tengan representantes afuera contando, sino en los locales a donde se va a hacer el recuento de votos. Ese es el problema real. Y ese es lo que conoce el secretario ejecutivo. Y mira, yo decía, hay otras cosas que desde julio de 2022 está haciendo el PRI. En junio más o menos llegaron a un arreglo con la Iglesia Católica, que decimos, mucha gente dice ya no cuenta. Espérate, hay más de 6,500 templos, iglesias, parroquias, como quieran llamarle, en el Estado de México. Tenemos 12.7 millones de electores van a votar, o por lo menos tienen credencial para votar. ¿Cuántos van a votar? No lo sabemos, regularmente vota entre el 50 y el 60%, pero bueno, hay 12.7 millones, pero tenemos 13 millones de católicos y tenemos dos provincias, así se llaman, provincias eclesiásticas que controlan a todas las parroquias del Estado de México a través de las diócesis. Los gobiernos o las provincias eclesiásticas son en Tlalnepantla y en Toluca, y ellas controlan todas las diócesis, y desde ahí salen las órdenes para que los párrocos, los curas, obispos, arzobispos, en sus sermones llamen a votar por el PRI abiertamente, o en su defecto que condenen a los candidatos de izquierda, a los candidatos que represente López Obrador. Y falta un tercer elemento. Los empresarios del Grupo Atlacomulco todavía no entran en funciones, pero ya pueden entrar a partir de hoy. A partir de hoy podemos ver en las líneas de autobuses que controlan, por ejemplo, y que no son pocas, mira, controlan 10,000 unidades de transporte intraestatal, 10,000, y en las pantallas, te digo porque lo he vivido no sé cuántas elecciones, ahora ya tienen pantallas, antes tenían nada más propaganda pegada, pero tienen pantallas y lo primero que te pasan es que promueven es al candidato del PRI. Así que así se están amarrando. Yo te decía otra parte que amarraron bien, es al mapache mayor de Tlaxcala, Mariano González Arur, que es suegro de Alejandra del Moral, para operar en municipios como Texcoco, que es el de la maestra, que anoche empezó, en la madrugada empezó su campaña y que la arropó muy bien, pero esa es la zona de influencia más cercana a Tlaxcala, Chalco, Valle de Chalco, la zona que a la salida a Puebla. Así que así se orquestan los fraudes, pero se orquestan adentro, porque te lo cuento, porque tengo los testimonios de extrabajadores del IEM que llegaban a los locales a donde iban a funcionar
los distritos municipales o seccionales, y ya estaban ahí los paquetes con los votos, decían, votó, es decir, ya estaban contados, ya sabían cómo iba a ganar Alfredo del Mazo Maza. Por eso, ahora que empiezan las campañas, les digo, cuidado, las campañas, las elecciones no se ganan con encuestas. El Grupo Atlacomulco es especialista en perpetrar fraudes. Es especialista, sabe a dónde está cada municipal. Cada sección municipal del IEM sabe a dónde se van a juntar los votos y tiene representación prácticamente en todas, Vicente. Así es, pues mi querido Paco, siempre es importante para nosotros aquí en Sin Censura escuchar tu análisis, escuchar tus opiniones sobre estos temas tan relevantes en nuestra realidad. Ahora sí que no solamente en México, sino también en Estados Unidos. ¿Por qué no cerramos, Paco, invitando a la gente, ya que García Luna vuelve a hacer noticia, invitando a la gente para que busquen como referencia tu libro, García Luna, el Señor de la Muerte? Todavía lo encuentra en su librería favorita. Y también que estén al pendiente de tus comentarios en redes sociales, maestro. Vicente, yo ya sabes, te agradezco mucho y le mando un saludo a Jaime, que seguramente nos está escuchando, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y tenemos que estar pendiente, aunque sea Semana Santa, Vicente, seguramente en Estados Unidos nos puede dar una sorpresa con Genaro García Luna, y en el Estado de México, mira, pues las campañas empezaron hoy, terminan prácticamente antes de la última semana de mayo, así que tenemos un buen rato para entretenernos, Vicente. Muchas gracias, un saludo y un abrazo. Te mando un abrazo yo también, maestro, el maestro Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura, y ya llegó